Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Arquitectura. Reseña histórica del antiguo hospital y capilla de indios en la comunidad de Cuitzeo, Michoacán. Materia: Historia de la arquitectura y urbanismo de Michoacán colonial. Profesor: Doctor en Historia José Manuel Martínez Aguilar. Alumno: Pedro Pérez Andrade. Introducción. A continuación vamos a encontrar una breve reseña de lo que fue y cómo surgieron los hospitales y capillas de indios en Michoacán. Luego de adentrarnos en el tema, nos enfocaremos solamente en la capilla de indios de la comunidad de Cuitzeo, ya que en la actualidad desafortunadamente no existe una reseña histórica donde nos hable de esta antigua capilla de indios. Es por eso que a continuación se hablará sobre ella, con el motivo de dar a conocer un poco de conocimiento a todo aquel que desee conocerla. Historia. Los hospitales aparecen después de la conquista de México en 1517 y 1521, y después de que inicia en ella la obra de España, lográndose establecer en México. Pasado el tiempo, llega así las órdenes religiosas a la Nueva España, cumpliendo con las órdenes religiosas. Llega a la Ciudad de México don Vasco de Quiroga, quien vino a formar parte de la segunda audiencia de don Sebastián Ramírez. A su llegada a la Nueva España se encontró con el dolor, la miseria y la desorganización social del indígena debido a las pestes que hubo en esos años, ya que se encontraba sin ayuda médica ni espiritual. De ahí que nació el amor hacia el indígena, pero no con aquel pequeño cristianismo, sino con una plenitud de cristiano íntegro, que se ve que la caridad es la vida entera y que no, por tanto, vive en caridad. Al paso de tiempo, para ser exactos, en 1534, manda una carta al Consejo de Indios para proponer unos proyectos. En ella presenta como razón fundamental la buena conservación de los naturales, probando que en la situación en que se encontraba era imposible de desarrollar una verdadera vida cristiana. Pasado el tiempo, la corona española aprueba el plan de don Vasco de Quiroga, quien al recibir la noticia se pone a realizarlo. Don Vasco va a hacer surgir una población en la cual, con él lo tiene planeado, se encontrará y se recogerá a los enfermos, se hospedarían a los peregrinos y se daría refugio a los desvalidos, y también se cuidarían a los enfermos. Como aún estaba viva esa costumbre medieval de dar a con las instituciones que algunos de los servicios presentan el nombre genérico de hospitales, la verdad fue que el nombre es muy apropiado. Él lo llama como República del Hospital, en donde recibirán con los brazos abiertos a todas las personas que lo requerían. Después del nombramiento del título de Santa Fe en 1539, la corona de don Vasco de Quiroga le da terrenos situados a 2 leguas al poniente de la ciudad, donde construyó el primer hospital. Don Vasco fundó y dotó al hospital con sus rentas y salarios. Don Vasco recorría calles y montes recogiendo niños abandonados, buscaba enfermos y llamaba a los sanos. Poco después de la fundación ya tenía reunidos 30,000 indios. Los albergues comenzaron por ser construidos humildes, primero de paja, después de adobe y por último de piedra. Además de estar viviendo ahí, los indios congregados trabajaban, por ejemplo, en las caballerizas, molinos, batanes, telares, etc., que también sostenían el hospital. Además, hacían donaciones por parte de los indios más ricos. A los hospitales, don Sebastián Ramírez los describe como 4 casas cubiertas de paja. Con el tiempo progresaron. En mapas de Alonso Santa Cruz se logra apreciar diferentes tipos de edificaciones, que algunos ya contaban con colegio, enfermería, casa de cuna e iglesia. Esta organización por un rector que duraba 3 años en el cargo nombrado por don Vasco de Quiroga. El rector debe de tener varias características como saber hablar lengua indígena, ser presbítero, al cual le pagaban 150 pesos de oro de minas anuales, además de casa y comida. También había los capellanes, que tenían que ser presbíteros, saber hablar la lengua indígena. A él le pagaban 100 pesos de oro de minas, casa y comida. El fin de fundamentar los hospitales era con fines religiosos,
de llevar a los indios a la religión católica. Las poblaciones tenían como segundo objetivo estar asentada en una base de justicia social y equidad. El hospital lo conformaba una serie de edificios llamados familias y eran construidos para albergar a 12 familias. Una familia grande era destinada a la enfermería. Los ásperos de labranza, como las casas y las tierras, eran propiedad de Hospital Pueblo, así como los pobladores eran cultivadores, mas no eran los dueños. La enfermería tenía servicio médico, un cirujano y un boticario. El pueblo tenía la enfermería de dos formas, una visitando a los enfermos no contagiados y la otra ocupándose del ciudadano que estaba enfermo, además de trabajar en la agricultura y en las industrias, etc. Tenía un medio de ayudar también en la enfermería que permitía que todos ayudaran. Debido a las quejas por parte de los tarascos que denunciaban maltratos por los conquistadores españoles, Don Vasco llega a Michoacán en 1533 a 1535, poniendo orden a esas quejas. A continuación veremos cómo es que surgieron las capillas dedicadas a la Virgen Inmaculada de la Concepción. Los hospitales de la Concepción. Estos hospitales surgieron de un segundo plan por parte del obispo de Quiroga. Era más fácil de realizar y contenía lo esencial de los hospitales de Santa Fe. Trataba de la formación de hospitales en el centro de la vida popular, o sea, a los pueblos ya existentes en el cual se construiría un hospital que contendría 3 departamentos, uno para los enfermos y peregrinos, otro que eran los maneros que se encargaban de trabajar en los hospitales y cuidar a los enfermos, y el último para el ayuntamiento de los indios. Estos hospitales que vincularían a las parroquias, por ello se construyeron de inmediato a ellas. Don Vasco las ordenó así porque, siendo el obispo, tenía que realizar sus obras a través de la organización oficial de la iglesia, que es la parroquial. La vinculación con la parroquia daba a los hospitales un sacerdote que se encargaba de los servicios religiosos de una iglesia no parroquial, o sea, los semaneros, al mismo tiempo que tenía bajo la vigilancia que evitaba cualquier desorden. El fin de estos hospitales era de cuidar a los enfermos del pueblo y de dar albergue a los peregrinos. Se cuidarían unos con otros, haciendo los servicios del hospital. Los semaneros y distribuidores, que eran grupos de 8 y 10 hombres casados y sus mujeres, que el mismo nombre lo dice, permanecían una semana. En caso de que el hospital fuera pobre, tenían que llevar sus propios alimentos, y si el hospital era rico, él los sostenía. Si te encontrabas dentro de él, tenías que seguir ciertas reglas que eran de estudiar la doctrina, rezar con la comunidad en la capilla, y se ejercitan en las obras de misericordia a servir a los enfermos. Siempre a los costados de los hospitales se levantaban las capillas dedicadas siempre a la Inmaculada Concepción. En ellas se establecían una cofradía que servía para fomentar la vida religiosa por medio del culto externo. Tenían bienes propios, lo cual hacía que celebraran solamente las fiestas de la Virgen, por ejemplo los sábados y el día 8 de diciembre. El ayuntamiento indígena que se encontraba en el hospital, los naturales podían poner sus propios regidores. Estas siempre eran en el centro de la vida económica y política de los indios. De este modo, el hospital se convertía en el centro de la vida del pueblo. También el hospital reunía a las familias indígenas cristianizadas, haciéndolas en las cofradías de nuestra limpia Concepción establecida en su iglesia. Un dato interesante es que los indígenas escogían al prioste, mayordomo y quengue. Para escogerlos, se hacía el día 8 de diciembre, que era la fiesta principal. Era severo el régimen de vida para los que tocaba estar en la semana en el hospital. Al amanecer rezaban en la capilla y cantaban a coro en latín, pero era traducido en lengua indígena. Después tenían que hacer trabajos propios del hospital, como preparar comida, repartirla, asear, aplicar los remedios ordenados por los facultativos y tener arreglada la capilla. Con estos oficios se alternaban los rezos y el estudio de la doctrina, y así iban enseñando al mismo tiempo las virtudes políticas y cristianas, dándoles amplio campo para practicarlas. El hospital venía a ser entonces la mejor escuela del pueblo, pues allí se les formaba la conciencia de responsabilidad comunitaria
que fue el alma de la obra hospitalaria entre los indígenas. Fiestas del hospital. Se reunían los naturales, como se le conocía a los indígenas alrededor del hospital, para celebrar las fiestas titulares, que era de la Virgen Concepción, el día 8 de diciembre y de Santa Marta el 29 de julio, además de celebrar la invención de la Santa Cruz. Todas estas fiestas tienen un fin religioso en el centro de ellas. Era la capilla en donde se celebraba solemne misa acompañada con música de órgano, el bajón, la corneta y las chirimias, donde hacían procesiones, donde todo el pueblo empezaba a invertir de manera activa. Los franciscanos, al lado de las instituciones fundadas por el egregio Vasco de Quiroga, aparecen las herejías por los franciscanos, lo cual lleva a las obras hospitalarias a hacerla más grande y limpia. Presentamos un horizonte de grandes perfiles. La entrada de los franciscanos a Michoacán es una de las más antiguas obras misionales en la Nueva España, desde el año de 1526 por Fray Martín de Valencia. Había mandado a Fray Martín de Jesús para ocuparse de la cristianización de los tarascos. Pronto fue creciendo la obra, empezando a aparecer los conventos, doctrinas y visitas. Mientras que los agustinos tuvieron relaciones con don Vasco de Quiroga en la Ciudad de México con el motivo del Hospital de Santa Fe, los agustinos llegaron a Michoacán cuando don Vasco de Quiroga fue el obispo. La buena relación entre ellos, la idea hospitalaria de don Vasco de Quiroga, así que los franciscanos dicen que fuera una estructura por medio de sus ordenanzas que los distinguía a ellos por la Concepción. Los agustinos mencionan que sus ideas surgen por la idea quiroguiana de la planeación de un tipo de vida para los indígenas por medio del hospital. En 1537 y 1538 se hacen de las doctrinas de Tierra Caliente y de la Costa del Sur. Con esta breve reseña de cómo fueron surgiendo y la función de los hospitales y capillas en Michoacán, nos acercamos en la capilla de indios o el hospitalito en Cuitzeo, Michoacán. Cuitzeo fue fundado por el venerable Fray Francisco de Villafuerte en el año de 1550. Él organizó al pueblo dividiéndolo en barrios para poder dirigir más fácilmente en la vida del indígena. La fecha de que Cuitzeo dejó de ser encomienda no es precisa, pero sabemos que en 1532 Gonzalo López era su encomendero. Después, en 1547, don Pero Ponce, que era nombre de Cuitzeo, y era gobernador, lo cual indica que en esa fecha ya había una república de indios y no una encomienda. En Cuitzeo aconteció lo anterior cuando era un poblado netamente indígena, cuando mucho estaría construyendo el hospital, que era en ese entonces un jacal de adobe. Al lado del convento, separado a unos metros, se levantó el hospital. En principio, como se mencionó antes, estos hospitales fueron construidos con adobe, pero con el tiempo se logró hacerse de piedra. Fray Francisco de Villafuerte dio también a la obra hospitalaria un importante fundamental para la vida del pueblo y lo orientó en el mismo sentido que la obra quiroguiana. En cuanto a bienes de fortuna, llegó a convertirlo en uno de los más ricos hospitales, dotándolo de importantes fincas que el pueblo acrecentaba con su trabajo. Al igual que otros hospitales, estaban organizados, se distinguía por rezar mucho, que parecía parecer como un convento de religiosas. Las mujeres, cuando llegaban a presentar sus servicios, se despojaban de sus alhajas, de igualmente de sus zapatos, para hacer una mayor reverencia. Esto atendido era porque el hospital aparece ante los ojos del indígena como la más importante de las instituciones, lo cual significaba para el pueblo una vida práctica por la mística que le envuelve. El hospital es la casa de María Santísima, enseñaba a los frailes y el indio lo aprendía. Al Francisco de Villafuerte no le gustaba dirigir, organizar y mandar. Dejaba el convento para ayudar a los enfermos, curando a enfermos. Él mismo hacía las camas sin asco y sin inmundicias. Por su interés en el hospital fue incorporado al Santo Espíritu de Roma a fin de que se gozase de sus privilegios. Pero la verdad no sabemos, ya que podía ser después que adquirió la Inquisición. Desde el año de 1553 aún se conserva el escudo de la doble cruz
que lo hacía al archihospital romano. La capilla está construida en el siglo de 1616 y en el siglo XVI con una superficie de 1873.3 metros cuadrados totales. La superficie de la edificación es de 496 metros cuadrados. Se cree que fue construida por los agustinos. La capilla cuenta con un atrio que da recibimiento al entrar a la capilla de indios. Cuenta con una fachada de estilo renacentista con una puerta tallada de madera, una nave en forma de cruz construida de sur a norte, con una cúpula en el centro que da luz hacia el altar. En su interior un piso de madera de mezquite de la región, sus altares del siglo XIX. En el altar mayor se puede ver un frontal de madera tallada y dorada. Al costado derecho un campanario. Al lado izquierdo se encuentra una entrada con la puerta tallada de madera. Actualmente se encuentra restaurado y en servicio. Aún sigue la tradición de la fiesta en honor a la Inmaculada Concepción el día 8 de diciembre. Conclusiones. Tenemos que quien tuvo la idea principal de hacer el proyecto de hospitales y capillas fue don Vasco de Quiroga, y su fin era tener un espacio donde los indígenas tuvieran derecho a medicinas, un techo y a comer, a estudiar, así inculcar a los naturales la religión de la cristianización, donde además se podían ayudarse unos con otros. Teniendo esta breve pequeña reseña, podemos conocer un poco de la capilla de indios de Cuitzeo de Michoacán y de cómo era su gobierno en ese entonces. Sin más, con esta breve reseña me despido. Gracias. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Facultad de Arquitectura. Reseña histórica del antiguo hospital y capilla de indios en la comunidad de Cuitzeo, Michoacán. Materia: Historia de la Arquitectura y Urbanismo de Michoacán Colonial. Profesor: Doctor en Historia José Manuel Martínez Aguilar. Alumno: Pedro Pérez Andrade. Introducción. A continuación vamos a encontrar una breve reseña de lo que fue y cómo surgieron los hospitales y capillas de indios en Michoacán. Luego de adentrarnos en el tema, nos enfocaremos solamente en la capilla de indios de la comunidad de Cuitzeo, ya que en la actualidad desafortunadamente no existe una reseña histórica donde nos hable de esta antigua capilla de indios. Es por eso que a continuación se hablará sobre ella, con motivo de dar a conocer un poco de conocimiento a todo aquel que desee conocerla. Historia. Los hospitales aparecen después de la conquista de México en 1517 y 1521, y después de que inicia en ella la obra de España, lográndose establecer en México. Pasado el tiempo, llega así las órdenes religiosas a la Nueva España, cumpliendo con las órdenes religiosas. Llega a la Ciudad de México don Vasco de Quiroga, quien vino a formar parte de la segunda audiencia de don Sebastián Ramírez. A su llegada a la Nueva España se encontró con el dolor, la miseria y la desorganización social del indígena debido a las pestes que hubo en esos años, ya que se encontraba sin ayuda médica ni espiritual. De ahí que nació el amor hacia el indígena, pero no con aquel pequeño cristianismo, sino con una plenitud de cristiano íntegro, que se ve que la caridad es la vida entera y que no, por tanto, vive en caridad. Al paso de tiempo, para ser exactos en 1534, manda una carta al Consejo de Indios para proponer unos proyectos. En ella presenta como razón fundamental la buena conservación de los naturales, probando que en la situación en que se encontraba era imposible de desarrollar una verdadera vida cristiana. Pasado el tiempo, la corona española aprueba el plan de don Vasco de Quiroga, quien al recibir la noticia se pone a realizarlo. Don Vasco va a hacer surgir una población en la cual, con él lo tiene planeado, se encontrará y se recogerá a los enfermos, se hospedarían a los peregrinos y se daría refugio a los desvalidos, y también se cuidarían a los enfermos. Como aún estaba viva esa costumbre medieval de dar a con las instituciones que algunos de los servicios presentan el nombre genérico de hospitales, la verdad fue que el nombre es muy apropiado. Él lo llama como República del Hospital, en donde recibirán con los brazos abiertos a todas las personas que lo requerían. Después del nombramiento del título de Santa Fe en 1539,
La corona de don Vasco de Quiroga le da terrenos situados a 2 leguas al poniente de la ciudad, donde construyó el primer hospital. Don Vasco fundó y dotó al hospital con sus rentas y salarios. Don Vasco recorría calles y montes recogiendo niños abandonados, buscaba enfermos y llamaba a los sanos. Poco después de la fundación ya tenía reunidos 30.000 indios. Los albergues comenzaron por ser construidos humildes, primero de paja, después de adobe